este tema, que es la verdad un tema que cuando yo lo toqué por primera vez me pareció bien interesante, Valeria, porque no sabemos cuándo usamos, cuándo abusamos y cuándo tenemos dependencia de ciertas sustancias. Y la cosa curiosa o la cosa a destacar, creo yo, tú me dirás más como especialista, pues es que ni siquiera a veces son solamente sustancias, ¿no? A veces son personas, a veces son actividades permitidas, ¿no? Comida. Exacto. Relaciones. Ajá. Muchos. Hay varios temas y es un tema muy amplio y entonces... Pues arráncate, mi Vale. Pues bueno, podemos comenzar con la diferencia entre uso, abuso y dependencia. Me gusta dividirlos así porque es más fácil entenderle, porque muchas veces decimos, de pronto se amanecen en la cruda o algo así, de repente dicen, híjole, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y cuándo es abuso, cuándo es dependencia, cuándo es solamente lo probé y desde dónde empieza. A mí me gustaría empezar por ahí. Por ejemplo, muchos papás vienen y me dicen, trabajo mucho con adolescentes y me dicen, yo le enseñé a beber a mi hijo, ¿no? Y en como tratar de hacerlo más cercano, mejor conmigo que con los extraños, mejor que aprenda cómo se siente. Pero ese es un clásico. Clásico. Ese es un clásico de los papás y hasta yo te podría decir ignorantemente tal vez, que yo digo que está bien, mejor que le enseñen a tomar al niño y a la niña, bueno, no niños, pero ya siendo adolescentes, a que se los agarren por ahí, pero está mal. Pareciera que es lo común, parece que es lo permitido. En nuestras reuniones familiares es muy común el uso, por ejemplo, de alcohol, que es lo más accesible para todos. ¿El rompopito? Exactamente, exactamente. Era buenísimo, la verdad. Y ahí empieza, justo ahí empieza y es nuestro primer foco de atención. El asunto de que sea ilegal para menores de 18 años tiene un sentido, y tiene un sentido médico. No sabemos en cada uno de nuestros cerebros si nosotros tenemos propensión a ser o no dependientes. Entonces, a partir de un solo uso o de dos usos, podríamos terminar siendo dependientes y ese es el foco de atención. Es por eso que no se permite antes de los 18 años, antes de los 21. Nuestro cerebro no está desarrollado completamente. Nuestro cerebro necesita un tiempo de maduración. Entonces, estos papás que justamente intentan hacer un bien acercándose a sus hijos para enseñarles cómo hacerlo, pues no sabemos con qué estamos jugando, con qué lado del cuchillo estamos jugando. Y es que, ¿sabes qué, Valeria? Yo quisiera rescatar algo aquí, porque, pues digo, también fui chavita, ¿no? Y cuando eras chavita, pues no sé, de que los 16, 17 te empiezan a pasar por enfrente los martinis, ¿no? Y en nadie, al menos yo no recuerdo que nadie me haya dicho, como me lo estás diciendo tú ahora, que es por una cuestión de salud, que es por una cuestión de que mi cerebro no se ha formado. Tal vez siendo porque yo era una chavita que además, pues mi mamá me decía, si te subes al coche de un muchacho tomado, te puedes morir porque puede chocar, ¿no? Entonces sí es como mucha conciencia en ese sentido de lo que podía pasar. Pero nunca tuve una conciencia en ese sentido de, oye, tu cerebro se está formando, puedes generarte un daño de por vida, que es una adicción. Tal cual, así como lo acabas de decir. Creo que hoy en día los jóvenes cada vez más tienen acceso a la información y tratar de hacerlo con técnicas como las antigüitas que nos tocaron a nosotros de una campaña dura de no lo hagas y porque yo lo digo y porque... Eso es lo que está mal. Exactamente, creo que informarnos puede ayudarnos a tener un mejor panorama, ¿no? Exactamente. Valeria, está bien interesante este tema, pero nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos de volada. Estamos en Mujeres en Éxtasis, hablando del uso, abuso y dependencia. Está con nosotros Valeria Valdés de Caminar Segura. Regresamos. Con Valeria Valdés de Caminar Segura, son las 12 del día con 18 minutos. Y bueno, pues estamos hablando, nos quedamos en esta parte de cómo hacer una campaña ahora consciente hacia los adolescentes, ¿no? De no decirles nada más lo que comentabas, Valeria. No bebes y punto, ¿no? Porque soy tu madre, ¿no? Eso es lo que nos tocó a nosotros. Claro, es lo que nos tocó, y digo, sin criticar a nuestras mamás porque hicieron su mejor trabajo, ¿no? Por supuesto. Pero gracias a Dios hoy hay más información, sabemos más, y los chavos pues tampoco son tontos ni se quieren ir a morir, ¿no? O sea, simplemente informarles y decirles por qué no. Exactamente, eso es todo. La intención es informarnos cada vez más, creo que cada vez la información está tan a la mano, que tanto buena como mala, entonces decir lo que sí sucede es algo importante, ¿no? Entonces yo les hablaba de una parte orgánica de nuestro cerebro, que es esta información, pero aparte, por ejemplo, en nuestras familias en México es muy alto el índice estadístico de que tenemos un familiar alcohólico en nuestra familia.
o un familiar alcohólico directo. Yo estaba hablando de padres, madres, eso es muy común. Que no se hable es otra cosa, claro, pero es muy común. Lo cual implica que tenemos un alto índice de cuestiones hereditarias del alcoholismo. Entonces son estas cosas que no se pueden prever y que si no empezamos a tener un consumo consciente, entonces sí puede terminar en una dependencia. Esa es la gravedad del asunto, que no sabemos, cada quien en nuestro cerebro no podemos definir cuánta predisposición tenemos. Hasta que no pasa. Exactamente. Y también hablábamos ahorita fuera del aire, digo, no vamos a caer en puritanismos, digo, a mí me gusta tomarme mi copita, o sea, vamos, que entendemos que el alcohol existe y que además de repente un viernes después de toda una semana súper estresante laboral, pues echarte tu vinito, relax con tus quesitos, digo, es que ese es mi panorama fenomenal, ¿sabes? Así en mi terraza, viendo hacia lo que queda de vista de la Ciudad de México, de mi casa, copita, quesito, jamoncito, ¿no? Relax total, ¿no? Pero ¿hasta dónde es, pues, este uso, abuso y dependencia, ¿no? Me encanta el panorama que propones porque me imagino, por ejemplo, si esto estuviera en torno con un libro, con música, con tus amigos, el alcohol no se mueve, no es el medio, ¿no? Okay. Lo que te interesa es la compañía, es lo que está sucediendo, pero si te quito el alcohol, no pasa nada, lo sigues disfrutando. Te sigue llenando la vista, te sigue llenando el quesito, te sigue llenando este contexto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Hay muchas personas que aprendieron y ese es el asunto. El alcohol es el medio por el que aprendemos a socializar a muy temprana edad. Y entonces, ¿qué se vuelve? Pues qué terror ligarme a la chava, qué terror hablar con mis amigos, qué terror decir algo mal dicho. Siempre tenemos la excusa del alcohol, ya estaba borracho, ¿no? Eso es lo que sucede y cuando ya se vuelve un medio para relacionarnos, entonces ya estamos hablando de una dependencia y eso transmina todas las demás áreas. Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí sí creo que quedó muy claro. También a veces podemos abusar, ¿no? O sea, nos pueden pasar las copas, pero eso no quiere decir que tengamos una dependencia. Eso es lo que sucede, ese es otro panorama. ¿Cuántas veces podemos abusar? Es decir, una persona que ha tenido ese malestar después de abusar del alcohol, muy poca gente se levanta diciendo, híjole, me muero por volver a sentir esto otra vez. No. No. No, claro. Las que todo el mundo dice que no. Todas sabemos. Entonces, esa sensación creo que repetirla cuántas cantidades de veces es necesaria para saber que es un malestar tan grave que prefiero no. Elijo no hacer eso, ¿no? Cuando decimos, no me importa, no lo puedo hacer, todas estas frases coloquiales, el cine mexicano antiguo las hablaba tanto, ¿no? Si en la, ¿cómo se llama? Si en la borrachera te ofendí, en la cruda te quedo debiendo. Todas estas cosas tan antiguas, ¿no? Oye, la de la tucita de ¿para qué me dejan sola si ya saben cómo soy? ¿No? Exactamente, esto. Y además, eso es como lo integramos socialmente. Entonces, eso hace que se pierda y se distorsione y dejemos de ver cuánto daño nos hace, ¿no? Sí hay daño cerebral, sí hay daño cognitivo, sí hay daño hepático, sí hay daños y trastornos que pues, son irreversibles. Es decir, o sea, y entre más jóvenes son y entre más fuerte es el consumo de a temprana edad, sí los daños son fuertes. Sí, exacto. Creo que aquí lo que queremos dar a entender, y esto es para todas las mujeres que nos escuchan, mamás y papás también, por supuesto, papás, lo que queremos dar o lo que quiere compartirnos Valeria Valdés como experta en este tema es por qué a los chavos pues prohibirles este consumo de alcohol, porque bueno, si ustedes les dan el alcohol antes de los 21, ¿qué pasa? Que si no eran propensos a ser adictos al alcohol, pueden desarrollar eso porque su cerebro no se está formando. Entonces, fíjense, porque aparte volvemos a lo mismo, beber es rico, tu copita con los cuates, a gusto, sabe rico. Yo porque soy fanática del vino, y el vino mexicano además, pero qué triste que por un descuido de que bebí antes de los 18, me vaya yo a perder de un buen tinto con un buen corte en un día en donde quiero pues relajarme, ¿no? Uh-huh. Que por estar desinformados podemos hacerlo de la manera equivocada y en lugar de que sea un disfrute puede ser
totalmente termina en algo desastroso. Sí, es una cuestión bien difícil. Sí, la dependencia es una enfermedad y sí esto es como lo dice, sin satanizarlo, ¿no? Es decir, cuando no están propensos, no es, a ver, el que bebió a los 16 años ya tiene, no, a ver, tiene todo mundo su proporción, escala y relatividad, ¿ok? Sí, el cerebro se tiene que formar, a los 21 años el cerebro se termina de formar mucho mejor, la escala, por eso tomamos tantos riesgos cuando somos adolescentes. Yo tengo una foto acariciando un tigre, la veo hoy en día y digo, me quiero morir, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué pensaba? ¿No? Son cosas que haces a esa edad. No te mides con el alcohol, porque no te mides en general con muchas cosas. Con nada. Exactamente. Sí, exacto. Entonces hay un artículo, por ejemplo, reciente que acaba de sacar la Secretaría de Salud en Inglaterra, diciendo que los jóvenes, muchos me dicen, ¿no? Los chavos, es que yo solamente me emborracho los fines de semana. Está bien, abusas cada fin de semana, no es que esté bien, sino que ese camino sí te puede llevar a una dependencia. O sea, exacto. Sí es cierto, ¿no? Entonces, sí hay que tener un esquema más claro, saber dónde falla, dónde no falla. Y claro, cada vez que uno está alcoholizado, tiene más actitudes de riesgo. Eso también es cierto. Y que además no tienes que pasar al abuso. O sea, tienes que saber beber. Ahora sí que aprende a beber entonces. No tienes que pasar al abuso. A lo mejor tienes que pasar a esa parte en donde te desinhibe un poco y te relaja, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser el abuso, sino simplemente pues ya estoy a gustito acá, el efectito del alcohol, pero nada más, ¿no? Saber ponderar qué efectos tiene cada persona. Además, porque no en todos tienen los mismos efectos, exacto. Yo estoy hablando de los efectos que me da a mí, que me relaja, ¿no? Pero a lo mejor no es en todos. Y la cantidad, el grado, o sea, son tantas variables y el ser humano es tan distinto que saber medirle esto, pues sí está complicado, entonces hay que ser cuidadosos. Tiene que ser muy personalizado. Así es. Ok, nos vamos a ir con esto, un poquito más de música. Esto es a cargo de Gloria Gaynor, se llama I Will Survive. Estás en Éxtasis Digital. Mujeres en Éxtasis, no se vayan. A Pretenders, aquí en Éxtasis Digital, 12 del día con 36 minutos. Esto es Mujeres en Éxtasis. Comuníquense con nosotros, @éxtasis_México y @Pilar Presa con Z. Estamos platicando con Valeria Valdés del tema del uso, abuso y dependencia de las sustancias. Pero bueno, no solo de las sustancias, también de pues la comida, de las personas, de las relaciones. Es increíble cómo a veces, pues sí, abusamos de ciertas cosas que creemos que podemos abusar, y tampoco cualquier abuso es perjudicial. Así es. Retomando un poco el tema, ahorita que terminaste con el abuso y hacia la dependencia, del abuso a la dependencia hay solo un pasito y no hay regreso. Eso sí es importante que sepamos. Una persona que está abusando de esto, sí es muy fácil que termine en dependencia. Y está a un pasito. Esa una más ya es dependencia. Sí, está a nadita. Y cuando hablamos de las personas, ¿no? Estas relaciones tan destructivas que pueden llegar a formarse, es bien difícil quitarse de ese lugar. No entendemos los que estamos alrededor de personas que les sucede esto. Por ejemplo, con la codependencia, esta incapacidad de retirarse, esa incapacidad de resolver un duelo, de enfrentarse a tal cosa, es algo que también está presente, ¿no? Eso se liga justo con la dependencia y con el abuso, ¿no? Cuando ya no podemos quitarnos de este lugar o necesitamos de una persona, un objeto, una sustancia para poder relacionarnos en el mundo, ya no está bien. Exactamente, o simplemente para sentirnos bien, ¿no? Así es. Ahí ese es el tema más frágil. Hace rato me acordé de un dato que es importante en muchos países europeos, por ejemplo, cuando nos comparamos, que nos encanta compararnos con el mundo. En los países europeos el tema del alcohol, por ejemplo, es un tema de frecuencia. El contexto es ese, la gente está acostumbrada a tener frecuencia con el alcohol. En México no, en México tenemos un tema de cantidad. En México la gente no es que se tome una sola copa, mucha gente realmente es, ¿qué onda? ¿Nos acabamos una botellita? Eso, justo, la cultura de la botella. Así es. Ese es el punto, ¿no? Porque es que para poderte sentar en un lugar necesitas pedir una botella. Eso, justo, sentarte a pedir una mesa en un lugar para ir a bailar con los amigos, te requiere una botella. Y si vas entre 4, una botella entre 4 es muchísimo.
Es muchísimo, y con la edad menos. Hace ratito estábamos platicando de que la recuperación de un abuso de alcohol, dependiendo de la edad, cada vez es más difícil. No es lo mismo levantarte a una cruda a los 20 años que a los 30 o a los 40, ¿no? Justo. Entonces, en México tenemos un asunto de cantidad, y ese es una cuestión que es un foco. Por ejemplo, una persona que abusa del alcohol y al día siguiente puede volver a ingestar, ahí estamos hablando de un foco rojo. Les estoy dando como tips para saber, ¿no? Porque necesitamos saber cómo poder alertarnos, cómo poder estar al pendiente de los hijos, de los amigos, porque es un tema bien delicado, ¿no? A nadie en la borrachera le dicen, oye, yo creo que igual tienes un tema con el alcohol. No, por supuesto que no, y aparte es súper cool, ¿no? Cool, entre comillas. Me llama la atención lo que mencionas de otras partes en el mundo donde tienen una cuestión de consumo diario, ¿no? Y sí, la cultura esta en España, por ejemplo, pues siempre comen acompañando de una rica copita de vino tinto, pero es una, ¿no? Y entonces, pues eso no sería una cuestión tan de riesgo como todos los fines de semana abusar del alcohol viernes y sábado, ¿no? Los contextos son bien importantes. Esto como viernes y sábado, o los contextos familiares. En México, de verdad, los contextos familiares sí son promotores del consumo y del abuso. En serio, eso sí sucede mucho. Y como aprendemos todos los seres humanos por modelaje. Si lo vemos en nuestra familia, como todo mundo termina siempre hasta el gorro, pues ¿qué voy a hacer? Pues terminar hasta el gorro. Es así, aprendemos por modelaje, ¿no? Sabemos del tío que siempre se pone mala copa, o de repente, híjole, ya viste que la tía no sé qué tanto. Eso es lo que pasa en nuestros contextos. ¿Qué nos quiere decir? Que nos cuesta trabajo relacionarnos, y que para relacionarnos estamos ocupando sustancias para intentar apaciguar lo que nos pasa por dentro. Eso es lo que pasa. Wow. Bueno, fíjate que acabas de dar un punto bien importante, y es esta parte de cuando vemos que alguien, por ejemplo, salió el viernes, tu hijo, ¿no? Supongamos de 18, salió el viernes y abusó. Uh-huh. Si el sábado tiene ganas de volver a abusar, uh-huh, ahí hay un foco rojo. Exactamente. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? El alcohol, por ejemplo, si bebe un sábado, el alcohol sale de nuestro sistema hasta el miércoles. Wow. Eso es lo que se tarda en desinflamar el cerebro. Eso es algo, por ejemplo, para que sepamos todos. Ajá, ese malestar, o sea, realmente se te conecta bien el cable hasta el miércoles. De verdad, eso es lo que tarda. No es como les estoy diciendo, pues hasta el miércoles pueden volver a beber, sino ese es el tema que saca nuestro organismo, ese es el tiempo que tarda nuestro organismo en sacar todo lo que consumimos. Ahora, esto es únicamente si abusas, porque si tomas una copa cada hora y solamente tomas 3 copas mujeres, 4 copas hombres, pues tus cables están bien, ¿no? Tus cables están bien, al día siguiente puedes estar entero, no Exacto. Te levantas mal, o sea, no tienes que pasar un día de recuperación, ¿no? Es casi como terapia intensiva. Puedes seguir con tu rutina, puedes seguir haciendo cosas, puedes seguir pensando naturalmente. Gente que abusa, hasta agacharse les cuesta trabajo, gente que se les va a caer el cerebro. Sí, es horrible, es horrible. Es horrible, y el malestar es general, ¿no? Además de la malestar moral, porque cuando hay abuso de alcohol, normalmente nos equivocamos. La cruda moral, que le llaman. Exactamente, ¿no? Pues sí, nos ponemos en un chorro de situaciones de riesgo, la gente sigue manejando, sigues peleándote con la persona que está en el antro, la gente le empiezas a tener conductas de, bueno, ya le tiró la onda al novio de tu amigo, porque pues en ese momento se te hizo fácil, se te hizo padre, todas estas conductas que pues no están tan padres, esos son focos. No están tan padres, pues sí. Y también invitar a la gente a que a nuestra gente alrededor que nos pueda decir estos focos, porque normalmente nosotros no vemos nuestros focos, que mejor el dicho de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces, poder confiar en los amigos que sabemos que nos aman, que nos quieren, que nos procuran, y escuchar de vez en cuando nos digan, oye, pues es que ¿qué onda con tu mala copa? No, es que, oye, porque no está bien, seguramente hay algo que hay que ajustar. Entonces, también abrir los oídos a estas observaciones de la gente que tenemos cerca, y también esa gente que tenemos cerca que se atreva a decírnoslo. Pero bueno, vamos con esto que es a cargo de Rick Springfield, se llama Don't Talk to Strangers, no hables con extraños, aquí en Éxtasis Digital.
Break My Stride es lo que estás escuchando aquí en Éxtasis Digital. Y bueno, ya nos tenemos que despedir, pero antes tenemos todavía información. Valeria, platícanos de lo que nos tiene Caminar Segura para toda la gente que está escuchando Éxtasis Digital. Caminar Segura, estamos listos para todas ustedes, recibirlas con el más amor posible y brazos abiertos. 10% de descuento en nuestro taller de duelo y perdón, el 26, 27 y 28 de febrero. Este viernes. Ya lo estamos todo listo y preparadas para ustedes. 5% en el tratamiento de internamiento residencial. Y nuestros teléfonos, recordárselos, 5586-6365, 5586-6366. Lo único que tienen que decir es que lo escucharon en Éxtasis Digital, ¿verdad? Así es. Ya Esa saben, es la clave. 10% en el taller de duelo y perdón que inicia este viernes y también el 5% de descuento para los internamientos residenciales ahí en Caminar Segura, que de verdad está precioso. Yo ya tuve la oportunidad de ir, está precioso. Valeria, muchísimas gracias. Mil gracias a ustedes. Como siempre, un alimento para el alma y el corazón estar aquí contigo. Y bueno, pues ahora le damos la bienvenida al licenciado Ramiro Aguilera, quien nos tiene una sorpresa porque va a estar con nosotros, va a formar parte del equipo de Éxtasis Digital el próximo miércoles 3 de la tarde. Ramiro, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto.